Ya, entonces, nosotros tenemos pruebas de dos temas el próximo viernes. Uno es la economía o ciclo del salitre y el otro es la cuestión social. Partamos primero por el ciclo o la economía del salitre. ¿Ya? Recordemos, uso del salitre. Hay dos que se destacan, porque este era un producto muy solicitado, ¿ya? Que tenía un precio importante y que Chile lo exportaba a diversos lugares, ¿ya? Japón, por ejemplo, España, por nombrar los países, Turquía, países bien distintos, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo compraban? Porque tenía usos importantes. ¿Cuáles? Hay dos, son los más importantes. ¿Cuáles eran esos usos? Como uso de fertilizante. ¿Ya? Fertilizante, fertilizante de la tierra, fundamental para la agricultura, y el otro uso ya, para exactamente, para explosivos, y en este caso los explosivos era en la elaboración de la polo. ¿Ya? Por eso era muy requerido, sobre todo como fertilizante. Era como la mejor propaganda, publicidad que tenía en la época el salitre. Ahora, cuando hablamos de ciclo o economía del salitre, uno puede decir que va desde 1880 hasta 1929. ¿Por qué? Acuérdense que aquí las mejores tierras donde se encontraban, digamos, estas oficinas salitreras o este yacimiento de salitre, no pertenecían a Chile antes. ¿Se acuerdan? Que hubo una guerra, que Chile ganó esa guerra frente a Perú y Bolivia y obtuvo estos territorios que son las zonas de Tarapacá y Antofagasta. Y ahí estaban lo mejor del salitre. Por eso parte este ciclo desde 1880. ¿Y por qué termina el año 29? Porque ahí se produce una crisis económica internacional a nivel, digamos, mundial, que parte en Estados Unidos y que Estados Unidos, que en la época era el mejor comprador que tenía Chile de nitratos de salitre, no pudo comprar más. Entonces las ventas de salitre, si uno busca, el gráfico para las ventas de salitre se vinieron prácticamente a pique, o sea, bajaron. Nadie compraba nada porque estaban todos los países en una crisis pero enorme. ¿Ya? Peor que esta de la pandemia, que a muchos países les afectó bastante. Entonces por eso son esos 2 años. Ahora, ¿cuáles son las características? Acuérdense que existían las oficinas salitreras. Nosotros vimos qué es lo que eran y de hecho en el PPT vienen imágenes de una oficina salitrera y que era el lugar donde estaba el yacimiento, donde la gente vivía y también donde podían comprar productos. ¿Se acuerdan? O sea, era como una pequeña mini ciudad donde podía funcionar. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes invertían para que esto produjera? ¿Era el Estado o había inversión privada? ¿El Estado invertía? ¿El Estado chileno o no? Había inversión privada, pero fundamentalmente extranjera. ¿Y quién era la mayor inversión? Eran ingleses. ¿Ya? De hecho, había un personaje que le llamaron el rey del salitre. Se han encontrado alguna vez en la información. Que se llamaba John North. ¿Ya? Y el Estado no invirtió mucho. El Estado hizo otra cosa. Ahora, la gente contaba cosas de que estaba buena la situación en el norte, por lo tanto, ¿qué es lo que pensaban ellos, la gente del centro o del sur? ¿Qué es lo que decían? Si está bien, hay trabajo en el norte, empezaron a emigrar, ¿cierto? Se fueron a las zonas del norte buscando engancharse en las oficinas salitreras, porque pensaban que aquí iban a ir bien. ¿Y por qué se encontraron aquí? ¿Cómo se les pagaba? Con fichas. ¿Y esas fichas dónde tenían validez? Solamente en la oficina salitrera donde ellos trabajaban. O sea, digamos, el dinero que ponían circulaba ahí, o sea, nunca salía. Entonces, si alguien necesitaba, como yo les digo, ir a Iquique o a alguna otra ciudad a adquirir algo, no podía. Y mucha gente entonces llegó acá. Llegaron muchos trabajadores, muchos obreros. Así que, y las condiciones en que vivían eran, yo de hecho les puse
una imagen ahí, las viviendas eran de este zinc, se le llama calamina, le llaman en el norte, estas latas que se usan para el techo. Entonces, imagínense en pleno desierto, porque estas oficinas están en pleno desierto. ¿Ya? Ahí las temperaturas varían, en el día son muy altas y en la noche la temperatura baja en pleno desierto. Así que las condiciones en que vivían eran bien precarias. ¿Ya? Ahora, ¿qué impacto tuvo en la economía en Chile? Yo puse aquí aumento del ingreso fiscal. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa aumentó? ¿El ingreso de quién? Del Estado. O sea, el Estado tenía más, en el fondo, si lo traducimos en términos coloquiales, así entre nosotros diríamos el Estado tenía más plata, o ingresaba más plata para el Estado. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo ya, el Estado cobraba impuestos. No invirtió, sino que ellos, ¿qué es lo que hacían? Por las exportaciones que hacían los inversionistas, les aplicaban impuestos. Y eso iba para el Estado, eso era ingreso para el Estado. Entonces, aumenta el ingreso fiscal. Acuérdense que cuando hablamos aquí del fisco fiscal, estamos hablando del Estado. O puede haber puesto aumento del ingreso público. ¿Ya? Que se usan como sinónimo en este caso. Ahora, ¿por qué puse aquí desarrollo de otros sectores productivos? No solamente la minería, también la agricultura, la ganadería, el comercio. Partamos por lógica. Si se exportaba tanto salitre, el comercio empezó a activarse. ¿Por qué? Porque tenían, yo les dije, llegaba el producto a Suecia, a Japón, a Turquía, y ahí no habían aviones, solamente se iba por barco y después en algunos lugares por tierra. Entonces se activó mucho el comercio. ¿Ya? Entonces ese otro sector que a través de la minería se fue activando. Y también están la gente que se fue desde el centro o del sur hacia el norte, requería de alimentación. Nosotros sabemos que en el norte no se caracteriza una zona más desértica, por lo tanto no tiene lugares donde poder cultivar los alimentos para la gente que se empezó a ir. Por lo tanto, en el sur empezaron a cultivar más, a producir más, porque estaban necesitando alimentación en el norte. Por lo tanto, ahí se fueron activando un sector, la minería, activó a otros, ¿ya? A través de este ciclo. Y el papel del Estado. ¿Qué hizo el Estado? El Estado aumentó sus ingresos. ¿Qué hizo el Estado con esos mayores recursos? ¿En qué los usó? Infraestructura, obras públicas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que es la infraestructura? Las obras públicas. ¿Mejorar qué cosa o hacer qué cosas? ¿A qué le llamamos nosotros infraestructura y obras públicas? Acuérdense, si el comercio se activó, hay que mejorar los caminos porque hay que transportar las cosas. ¿Ya? Acuérdense que ahí se instalaron las redes del ferrocarril. ¿Se acuerdan? Que dijimos que era más rápido, por lo tanto, transportar productos a través del ferrocarril y transportar a las personas también. Y en el caso de Chile, se instalaron la red ferroviaria de Chile, fue desde Iquique por el norte hasta Puerto Montt por el sur. Entonces, y piensen, el ferrocarril no funciona solo, hay que instalar toda la red ferroviaria, ¿ya? Y eso no es en un día. Y piensen en la geografía de Chile, o sea, el ferrocarril pasa por sectores bien, digamos, complicados geográficamente. Entonces, eso se fue haciendo y hubo que invertir en eso. Los puentes, el ferrocarril llega hasta ahí, pero hay que hacer un puente para que pase de un lado a otro el ferrocarril, continúe su viaje. Ahí son los viaductos. ¿Ya? Entonces, todo eso requiere de recursos y se sacaron del salitre. Esos son infraestructura y obras públicas. En educación, nosotros dijimos que se construyeron más establecimientos, ¿cierto? Al haber más establecimientos educacionales públicos, o escuelas públicas, o liceos públicos, también aumentó el número de alumnos. Si hay más alumnos que tienen acceso a la educación, ¿qué va a mejorar también? ¿Más profesores?
Escuché, pero no entiendo lo que dice. ¿Qué mejorar? Si hay más acceso, la gente tiene, o los alumnos en este caso, tienen más acceso a la educación. ¿Qué mejora? Piensen, no es esta época, es hace más de 100 años atrás. ¿Qué mejora? Si la gente va, ahí sabían todos, leer y escribir. Ya, vamos a partir por eso, vaya mejorando eso. Si la gente aprende a leer y escribir y tiene más acceso a la educación, ¿qué puede ir mejorando también en su vida? ¿A qué cosa puede tener acceso? ¿Ya? A un mejor empleo, ¿ya? A lo mejor a seguir estudiando, ¿se fijan? Entonces, la educación en el fondo va a permitir que las personas vayan mejorando su calidad de vida, ¿ya? Primero, mejorar todo lo que son las tasas de alfabetización. Más personas van a aprender a leer y escribir, ¿ya? Y junto con esto, si hay más colegios y más alumnos, también aumenta el número de docentes o de profesores. Por lo tanto, también hay otro punto en que hay personas que asistían a instituciones en que se preparaban para ser profesores, que eran las escuelas normales, ¿ya? Así se llamaba, escuela normal de preceptores, porque así se le llamaba a los profesores antes, ¿ya? Y por otro lado también, si el Estado empezó a tener más recursos, también empezó a llegar a otros sectores. Y yo siempre les digo, por ejemplo, si alguien tenía que ir a hacer un trámite, ¿no?, al registro civil, no tenía que, había una oficina en distintas zonas, pero a veces tenían que viajar a una ciudad para hacer un trámite en el registro civil. Entonces, para evitar eso, y como el Estado tenía más recursos, empezó a tener, por ejemplo, oficinas de registro civil en distintas zonas, en distintos pueblos. Y la gente antes incluso tenían hijos, familia bien numerosa, y a los hijos no como ahora, uno desde que ustedes nacen, se inscriben al tiro y les asignan al tiro un número de RUT, ¿ya? Antes no, pues las familias iban a inscribir a todos, eran que tenían 5 hijos, partían con todos para poder tener que ir más lejos, y ahí los inscribían a todos. Por eso muchas veces la gente aparece con una edad distinta a la que realmente tenía. La gente mayor se bajaba eso. Y en la zona rural, ¿ya? En la ciudad en general no sucedía eso, pero en este caso, ¿qué hizo el Estado? Empezó a ampliarse, a tener oficinas públicas para atención de las personas en todo el país. Nosotros somos un país bastante extenso, en que hay que recorrer distancias en algunas zonas para poder hacer algún trámite en este caso del registro civil u otro también, por ejemplo, ir por un asunto de tierras, ¿ya? Entonces, en la zona rural sobre todo. Entonces, eso también el Estado empezó a agrandarse. Esto por un lado, ¿ya? ¿Dudas o consultas respecto de la economía del salitre? Yo lo resumí ahí, pero acuérdense que en el caso de los PPT viene con mayor detalle. ¿Alguna duda respecto de esto? Acuérdense que estamos hablando de prácticamente ahí el cambio de siglo, ¿ya? Fíjense que las fechas que yo coloqué aquí, siglo XIX, siglo XX. ¿Ya? Entonces, la segunda etapa corresponde a la cuestión social. ¿Qué es lo que era la cuestión social? ¿O a qué se le llamó cuestión social? A los problemas sociales. ¿A quiénes afectaban estos problemas sociales en Chile? A los trabajadores. ¿Ya? ¿Qué fue lo que se los trabajadores? ¿Recuerdan que dijimos una palabra nueva? La cuestión social. Entonces hablamos de problemas sociales. ¿De qué problemas sociales estamos hablando? De la parte laboral. Cuando hablamos de la parte laboral, ¿de qué estamos hablando? ¿De las condiciones de qué? De trabajo. ¿Cierto? ¿Se trabajaría como contrato ahí?
horario de trabajo, pobre. Descanso, fin de semana, pobre. ¿Ya? Así que ahí ninguna protección para el trabajador. Entonces, cuestión social, hablamos de problemas sociales. ¿De qué problemas sociales? De lo que tiene que ver con el trabajo y los otros que tienen que ver con la calidad de vida. Por ejemplo, la vivienda, la salud, la educación. Por nombrar 3 aspectos. Afectaba a, como ustedes me dijeron, a los trabajadores, ¿cierto? Ya. En Chile se les llamó, yo voy a anotar aquí, acuérdense, proletariado. Afectaba a los trabajadores que en Chile se les llamó proletariado. Cuando uno hablaba de los trabajadores, decían el proletariado. Pero ¿quiénes integraban este proletariado? ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Cómo no? Cuando hablan de proletariado, de los obreros urbanos. Obreros urbanos. O sea, los que trabajaban en qué zona. ¿En la zona rural o en la ciudad? En la ciudad, ¿cierto? Los obreros urbanos, vamos a poner aquí entre paréntesis, ciudad, para que no se les olvide. ¿Quiénes más estaban aquí? Los obreros de la minería en general. Pero especialmente estaban los obreros de las oficinas salitreras. A ellos se les llamó proletariado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de proletariado nos referimos a estos obreros que estaban en distintos lugares. No los campesinos, por ejemplo. ¿Ya? Ellos no aparecen todavía, no se organizaban. Después empiezan a haber organizaciones campesinas que empiezan a luchar por sus derechos. ¿Me van siguiendo hasta ahora entonces? Estamos más o menos claros ahí, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué factores van a, podríamos decir, facilitar un poco el problema social o la cuestión social? Uno es la migración campo-ciudad. ¿Ya? El problema social se agravó más cuando la gente empezó a irse masivamente desde la zona rural, desde el campo a la ciudad. ¿Y a qué ciudades se iba fundamentalmente? A Santiago, a Valparaíso y, recuerden, por el fenómeno del salitre, a el norte de Chile. Entonces, Santiago, Valparaíso y el norte del país. Porque estaban atraídos. Piensen, cuando uno se va del lugar, lo que quiere o lo que ansía es mejorar su condición de vida, por lo tanto, piensa que puede tener mejores ingresos, un mejor salario, un mejor trabajo, ¿ya? Entonces, la idea siempre ha sido así, o en la actualidad también uno puede decir, la gente migra porque está escapando de la guerra,
o algún problema, digamos, alguna crisis en el país que están viviendo. ¿Ya? Entonces, pero aquí en esta época nosotros hablamos fundamentalmente de gente que pretendía, buscaba mejorar sus condiciones de vida. ¿Ya? Ahora, ¿la ciudad estaría preparada para recibirlo? ¿Qué creen ustedes para recibir tanta gente? Explosivo crecimiento urbano, o sea, rápidamente la ciudad empezó a ampliarse, pero no estaba preparada para recibir a las personas, ¿ya? De ahí se van a producir una serie de problemas, ¿ya? Por ejemplo, hacinamiento. Falta de agua potable, alcantarillado, atención en salud, educación, y enfermedades que, por ejemplo, si no hay agua potable, no hay alcantarillado, imagínense todos los desechos. Ahí se presta ¿para qué? Para que haya muchas enfermedades de tipo contagioso, cólera, tifus, ¿ya? Entre otras, ¿ya? Y si no tienen agua para bañarse, van a haber epidemias de sarna, de piojos, ¿ya? Entonces, eso era una realidad que vivía la gente, y que vivía sin nada era peor. Acuérdense, cuando hablamos de hacinamiento, cuando mucha gente vive en un espacio más pequeño, reducido, ¿ya? Entonces, eran problemas que provocaban enfermedades, ya sea como las que yo acabo de decir, ¿ya? Y también la falta de expectativas de mucha gente también hablan de enfermedades sociales, por ejemplo el alcoholismo, ¿ya? Que también se producía bastante en esa época, ¿ya? Por lo tanto, eran problemas que la gente pensaba, ya vamos a cambiar, a mejorar nuestra vida, y muchas veces llegaban a la ciudad en que la condición era peor, que lo analizamos así. Y eso que aquí yo no puse el trabajo infantil, que también era una situación que ocurría, ¿ya? Y nos queda algo que mencionamos. Inexistencia, o sea, no existen leyes laborales. Lo que mencionamos recién. No había contrato de trabajo, no había jornada de trabajo. Uno normalmente dice ya, son 8 horas de jornada laboral. O en el caso de los profesores, que nosotros trabajamos según las horas que nos contraten, por tantas horas que uno tiene que hacer. No, hay nada de eso, ¿ya? Y además, acuérdense lo que dijimos en la oficina salitera, el que les pagaran con fichas. Eso también es algo que no debe ser. Era podemos decir, un abuso por parte de los dueños de las oficinas saliteras. Pagarle no con dinero, sino que con fichas que valían o tenían validez solamente dentro de la oficina. Entonces, había mucha desprotección de los trabajadores. Los trabajadores no tenían a quién acudir porque el Estado tampoco hacía nada. Después, más adelante, el Estado empieza a asumir su labor y se promulga el primer código del trabajo. Pero eso fue después, ¿ya? Aquí, ¿a quién van a ir a la inspección del trabajo? ¿Van a ir digamos, a poner un reclamo en alguna parte? Nada, ¿ya? No había una protección. Y van a surgir respuestas desde distintas ideologías, ¿ya?
Y ahí surgen, nosotros nombramos, lo estoy adelantando, estas son respuestas frente a la cuestión social. Y aquí voy a lanzar el liberalismo. ¿Qué más? La doctrina social de la Iglesia o socialdemocracia. Tenemos el anarquismo, acuérdense, el socialismo y el comunismo. Yo en otra clase les expliqué cada uno y en el PPT también viene explicación breve de cada uno. En el fondo, estas ideas trataban de responder cómo solucionar en el fondo o cómo enfrentar la cuestión social. ¿Ya? ¿Qué había que hacer para solucionar los problemas de los trabajadores? Porque los trabajadores empezaron a salir a protestar, empezaron a hacer huelgas, empezaron a salir a las calles. Entonces algo había que hacer y empezaron recién, ¿para qué? Para hacer visible lo que les pasaba, porque si no hacían eso nadie lo iba a considerar. Y estoy hablando no solamente de Chile, en otros países también, porque los estados en general no se preocupaban de eso. Entonces, estas distintas ideologías, ¿ya? Que en este caso los últimos socialismos, comunismos, se transforman en partidos políticos, que existen hasta la actualidad, tratan de responder cómo hacer para solucionar, en cierta manera, los problemas que tenían los trabajadores, ¿ya? Y no hacerse el ciego y así hacer como que no pasa nada. Dígame.